Buenos días. Hoy vamos a sostener nuestro encuentro de náhuatl clásico y, como ya les avisé en el anuncio, hoy es un día muy especial porque el sol está ascendiendo al centro del cielo, al cenit, al mediodía natural, en la latitud que marca al calendario. Así que hoy le vamos a dedicar nuestra clase de náhuatl a el calendario de Anáhuac. El calendario es una buena oportunidad para aprender náhuatl porque tiene mucho vocabulario técnico, desde términos que todos conocemos como tonalpohualli hasta términos muy especializados que describen los mecanismos del calendario. En otras palabras, para entender el calendario hay que entender su vocabulario técnico. Y al revés, si conocemos el vocabulario técnico, empezamos a darnos cuenta de cómo funciona el calendario. Y les voy a poner un breve ejemplo como un adelanto de la materia de calendárica. En náhuatl hay dos términos para describir al día. Uno es el día natural y otro es el día calendárico. Cuando uno se da cuenta que crearon dos términos diferentes para lo que para nosotros es el mismo fenómeno, eso significa que para ellos no era el mismo fenómeno. No es lo mismo un día natural que un día calendárico. Y eso se debe a que el día calendárico recibía ajustes. Había mecanismos de ajuste astronómico. De manera que era necesario un término especializado. Eso lo vamos a ver en la clase correspondiente, pero ahorita vamos a ir aprendiendo ese vocabulario. Como primera unidad de este encuentro, vamos a repasar un poco la formación de los sustantivos. En el encuentro pasado les dije que los sustantivos del náhuatl se caracterizan por tener un sufijo. Y este sufijo, que es tli, es un sufijo genérico tli, adopta diferentes sonidos según el radical que le preceda, es decir, según lo que vaya adelante. Así que vamos a apuntarlo ya. El sufijo sustantivo, es decir, el sufijo que crea sustantivos es tli. Recuerden que un sustantivo es un término que describe una cosa. Por lo tanto, el sufijo tli también funciona como artículo definido. Significa el o la. ¿Ves? Así que si yo digo, por ejemplo, itzcuintli, estoy diciendo el perro. Funciona para él o la porque en náhuatl no se especifica el género, no así como en español. Se especifica de otra manera, pero como en español no. De manera que las palabras, los sustantivos son neutros. Ese sufijo funciona como artículo para todos los casos. Ahora bien, quiero decirles a modo de abundamiento, de abundancia, que este sufijo tiene una larga historia, muy larga historia. Aparece en muchas lenguas de América con sonidos más o menos similares, pero se reconoce el origen. E incluso aparece en lenguas del Viejo Mundo. Entonces, insisto en contextualizar la lengua náhuatl para que no creamos que cayó del cielo o que es mágica o que siempre la hablaron. No, tiene toda una historia, tiene parentescos, tiene de hecho parientes vivos en el Viejo Mundo. Y aprovecho para contarles una breve historia. Hace 13.000 años subió de pronto la temperatura. Bueno, la verdad es que subió menos de 2 grados, pero eso bastó para que se derritieran los glaciales. Y lo que hasta entonces era una sola masa continental hacia América, era una sola masa continental, de pronto quedó dividido. Hasta entonces había entrado mucha gente en América. De hecho, todos los que vinieron, todos los moradores originales de América, vinieron por esa vía, salvo pequeñas cantidades que llegaron a través del Océano Pacífico. Pero genéticamente se sabe que los moradores de América están emparentados con los moradores del norte de Asia. Recuerden que nosotros vemos el norte de América y el norte de Asia en el mapa porque eso es una convención cultural. Pero el mapa no tiene arriba ni abajo, el mapa físico, la geografía no tiene arriba ni abajo. Cuando observamos desde una proyección polar en los extremos de América y de Asia, vemos que en realidad se trata de la misma masa de tierra. Y pasaron por ahí estas personas y pasaron por sus lenguas. De hecho, lo que entró en América no fue una lengua, fue un conjunto de lenguas. Fue un tejido de lenguas.
Las lenguas se van alimentando entre sí, de manera que una lengua nunca está aislada, siempre recibe influencias. El caso clásico es el náhuatl, que es una lengua conformada con muchas otras. Tiene una raíz étnica, pero tiene muchos aportes culturales porque se convirtió en lengua franca o lengua de toda Anáhuac. Ahora bien, ese grupo de lenguas que entró hace 13.000 años o quizás un poco más, ya traía vocabularios, ya traía reglas, obviamente. Eran lenguas con las que se podía decir cualquier cosa. No piense que por ser antiguas eran lenguas primitivas, eran lenguas normales. Ahora bien, no debe extrañarnos, entonces, encontrar en América y en Asia, de hecho en toda Eurasia, parentescos entre las lenguas. Los parentescos son bastante lejanos porque han pasado más de 10.000 años, pero aún así son suficientemente cercanos como para poder distinguir un grupo grandote. Por ejemplo, la relación entre el náhuatl y el español es más cercana, filogenéticamente hablando, es decir, desde el punto de vista de su origen, que la relación entre el español y el hebreo. ¿Ven? Aquí les voy a dibujar a ver si me sale un árbol. Y esto se llama el árbol de las lenguas, el árbol lingüístico. Y tenemos, bueno, a ver si me sale, un árbol con sus raíces. Las raíces están por debajo de la tierra, así que ya no las vemos. Tenemos ramas y tenemos además en las ramas hojas. Bien. Esto de acá se llama un tronco lingüístico. Las raíces pertenecen a la prehistoria del tronco lingüístico. Esto de acá se llama una familia lingüística, una rama. Y digamos que las hojas son las lenguas específicas. Vamos a poner el caso del español. El español es una lengua específica. Pertenece a una rama de lenguas, a una familia de lenguas que se llama lenguas romances. Así que junto con el español tenemos lenguas muy emparentadas, muy cercanas, como el italiano, el portugués, el francés. ¿Se les ocurre alguna otra? El rumano, el latín que dio origen a varias de estas. De manera que el español pertenece a una rama lingüística, a una familia de lenguas, son las lenguas romances. A su vez, esas lenguas pertenecen a un tronco lingüístico que se llama indoeuropeo. Bien, y ese tronco indoeuropeo pertenece a unas raíces muy lejanas ya en el tiempo, que son las mismas que alimentan al tronco indoamericano. En América de origen hay 3 troncos lingüísticos grandes. Bueno, uno es enorme, que es el tronco indoamericano, se habla prácticamente en toda América. Otro es bastante grandecito, se llama lenguas nadene y se habla en Canadá. Y otro se llama lenguas esquimo-aleutinas, es más pequeño, y se habla en Alaska y en las islas, y ya empieza a agarrar incluso Siberia. Es decir, esas lenguas están emparentadas. Lenguas esquimo-aleutinas, lenguas nadene y todo lo demás, lenguas indoamericanas. Las lenguas indoamericanas son parientes, están relacionadas. Por ejemplo, si te vas al quechua, vas a ver que comparte un montón de raíces con el maya. ¿Ves? No quiere decir que haya salido del maya, significa que quechua y maya salieron de un antepasado común. Tampoco significa que el quechua es una lengua mayense, no estoy diciendo eso. Hay varias generaciones entre ellos, pero comparten raíces. Las raíces de las lenguas son muy viejas. Lo que van cambiando son los sufijos y los añadidos que les ponemos a las palabras. Pero la raíz sigue siendo vieja. A veces cambia un poco el sonido, pero sigue reconociendo la raíz. Por ejemplo, el sonido sen deriva en sin. Digamos, sen de semilla o sen de sentli, maíz. Representa lo mismo, la semilla, el grano. Puede derivar en sin, incluso puede derivar en cel, pero sigue reconociendo una misma raíz profunda. Ahora bien, las lenguas indoamericanas están emparentadas con el tronco indoeuropeo. Eso lo sabemos al comparar estadísticamente sus raíces. En un primer inventario encontré como 200 raíces comunes para los términos más importantes, términos relativos al agro, partes del cuerpo, parentesco, títulos en general, términos relativos a la naturaleza, como se dice una montaña, la tierra, el agua, tienen raíces comunes.
Esto prueba que hubo un vínculo, que eran, de hecho, si nos vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar que era la misma lengua, una misma lengua de origen a todo esto. A su vez, el tronco indoamericano genera también ramas. Una de ellas, por ejemplo, la rama mayance, etc. Una de ellas se llama rama uto-azteca, o también le llaman yuto-náhuatl. Y es un conjunto quedan actualmente unas 20 de esas lenguas, aunque se calcula que han existido a través de la historia por lo menos 100. Estas lenguas se separaron, esa rama se separó de lo demás hace un mínimo de 6.000 años. Y quedan, les decía, unas 20 lenguas habladas ya en extinción en la zona que va desde Nicaragua hasta toda la costa oeste de los Estados Unidos. Una de esas lenguas es el náhuatl. El náhuatl, por lo tanto, es una lengua uto-azteca de tronco indoamericano con parentesco lejano con el tronco indoeuropeo o con las antiguas lenguas indoeuropeas. Ahora bien, dentro del tronco uto-azteca pues hay hojitas dentro de la rama. Una hojita es el náhuatl, otra es, por ejemplo, el birrárica y así. Hay un montón de lenguas de esta rama porque es una rama fecunda, es una rama que funcionó, creó varias lenguas que tuvieron importancia política. Una de ellas es lo que hoy se conoce como protonáhuatl, pero los mexicas le daban nombre propio, le decían huehuenáhuatl o la lengua de los antiguos. Y es la que se hablaba en la época de Teotihuacán. Si bien no está probado que en Teotihuacán hablaban una lengua emparentada con el náhuatl, todo indica que sí. Esa lengua obviamente tuvo que haber existido en Teotihuacán o en algún otro lugar. Tuvo que haber existido en algún lugar. Y al leer algunos jeroglíficos tallados allá en Teotihuacán, uno percibe que están hechos para expresar sonidos del náhuatl, porque solo así puedes entender un significado, digamos, basado en la fonética. Ahora bien, otra lengua importante de este grupo, del grupo uto-azteca, fue el náhuatl, con T, no confundir con náhuatl, así que se los voy a escribir. Hay una lengua llamada náhuatl y otra llamada náhuatl. Les repito que el nombre de náhuatl es relativamente moderno. La lengua propia se llama Masehuali. Ahora, la lengua náhuatl fue la que usó el estado de Tula para extenderse. Y saben que el alcance del estado de Tula no llegó al de Teotihuacán, pero sí, digamos que llegó al de los mexicas. Tuvieron mucha influencia, sobre todo en la zona maya. Quedan en los libros de Chilam Balam y también en el Popol Vuh y algunos otros libros mayas, quedan términos que de pronto parece que son de náhuatl y no, son de náhuatl. Uno dice, eso es un náhuatl mal pronunciado, corrupto. No, es que así se pronunciaba el náhuatl. Quedan también muchos nombres propios de personajes importantes, que al menos más de 10 de personajes importantes que tenían nombres en náhuatl, lo cual significa que en algún momento vino una persona de la zona de Tula o del estado de Tula que se hizo importante en la zona maya y mantuvo la descendencia. Ahora bien, esto es un poquito de historia nomás para ubicar la lengua náhuatl. La lengua náhuatl, entonces les decía, tiene un sufijo tli que forma los sustantivos o nombres, así que le vamos a llamar también sufijo sustantivo o sufijo nominal. Este sufijo tli, debido a una característica de la lengua que es que cuando aglutina elementos, se ve forzada a modificar el sonido para que haya buen sonido. Estas características se llaman aglutinación, polisíntesis y eufonía, y las vamos a ver con más calma. Debido a eso, el sufijo tli se modifica según lo que tenga delante, y lo vamos a estudiar a través de los 20 signos de la veintena. Vamos a comenzar con el primero, Zipactli. Aquí quiero decirles que su traducción correcta es dragón. Zipactli no significa cocodrilo. Cocodrilo se dice en náhuatl, se lo voy a poner porque es vocabulario. Cocodrilo en náhuatl se dice acuespali. No se dice Zipactli. La raíz Zipac se usa para algunos peces y se usa también para un animal mítico que tiene forma de reptil, no de cocodrilo, sino más bien de un reptil genérico,
pero además tiene plumas. A veces incluso en los relieves más antiguos se le pinta con alas. Por otro lado, ese animal echa humo o fuego por la boca. En algunos relieves directamente llamas de fuego, en otros, por ejemplo, los relieves mixtecos, en los dibujos mixtecos se le ve con humo, o en los nahuas. En otras palabras, no se trata de un animal real. Decir que Zipactli es un cocodrilo es olvidar que su simbología no es la de un animal real, no es la de un animal biológico, es un animal mítico. El Zipactli es el primero de los signos de la veintena por una razón. Y es que el dragón es un emblema muy antiguo. El dragón viene pero del paleolítico remoto. En otras palabras, es lógico que esté en todo el mundo. Lo vas a encontrar en África, en Europa, vikingos, chinos, egipcios, sumerios, incas, norteamericanos, obviamente. Claro que tiene que estar en Anagua. Decir que en Anagua no había dragones es desconocer la historia universal. Habría que explicarse por qué los anahuacas fueron el único pueblo de la tierra que no tuvo ese concepto. Y eso nadie me lo ha explicado todavía. Entonces, traduciendo Zipactli como lo entendían los anahuacas, es decir, como un animal mítico, que reúne en su cuerpo, fíjese, la tierra, porque reptil representa la tierra, pero al mismo tiempo está sobre el agua. Así que tenemos la tierra y el agua. Por el otro lado, en sus plumas o en sus alas, alude al elemento del aire. Y en el humo que arroja o en las llamas, al elemento del fuego. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un animal mítico que representa la fusión de los 4 elementos. La síntesis de los 4 elementos. Los anahuacas, como el resto de los pueblos de la tierra, decían que el universo está hecho de 4 grandes elementos. Estos elementos son, en el orden en que aparecen en los mitos, agua, tierra, fuego y aire. Y todos ellos se funden en un quinto elemento llamado movimiento. Ahora, no se imaginen literalmente la tierra, literalmente el fuego. Estos nombres son alegorías o metáforas. Los 4 grandes elementos de base, que forman la base de la pirámide, el cuadrado, representan los 4 grandes estados de agregación. La tierra es el estado sólido. El agua, el estado líquido. ¿Qué le sigue? El aire, el estado gaseoso. Y después, el fuego, el estado plasmático o radiante. Así que ya saben que después de llegar a gaseoso, si tú le sigues dando energía a esa materia, empieza a radiar. Y si le sigues dando energía, se descompone. Y entonces llegamos al quinto elemento, que es movimiento. Que todo ya está demasiado intenso como para integrarse en átomos y moléculas. Ahora bien, cuando decían que el universo está hecho de los 4 grandes elementos, decían que en realidad el universo es un flujo, es una mezcla de 4 grandes estados de agregación de la materia. Y cuando decían que el Zipactli es el origen del calendario, están diciendo, ese animal mítico que resume la totalidad, por supuesto que le da origen al tiempo. Zipactli por sí mismo significa tiempo. Quedó personificado, divinizado incluso, en el nombre de un gran profeta de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl, que se llamó Zipactonal. Les voy a poner el nombre porque es vocabulario. Zipactonal. Cuando ven la terminación tonal, no tonali, sino tonal, asociada a un signo, eso significa el llamado tal. Zipactonal significa el llamado Zipactli, porque él era, eso se dice para las personas que tienen un tonal, es decir, un nombre calendárico formado con el número 1. Por ejemplo, el profeta de Tula Seacat, 1 caña, también se llama Acatonal, el llamado Acatl. Así que si le dices tonal al final, equivale a 1. Esto lo veremos con más calma en el calendario. Zipactonal fue un profeta que vivió hace miles de años y se dice que inventó el calendario. Pues es obvio, ¿no? Es la personificación de su primer signo. Y su primer signo entonces representa a la totalidad, porque los 20 signos del calendario en realidad son 20 clasificaciones, 20 categorías en que los anahuacas estructuraron la realidad, la totalidad. Todo estaba estructurado en esos 20 signos. No se escapa nada. Los signos, por supuesto, son emblemas de realidades de orden filosófico y de orden teológico y de orden también físico-químico. Ahora bien, Zipactli termina
en el sufijo tli. Bien, vamos al siguiente signo que es ejecatl, que quiere decir viento. Ejecatl como tal quiere decir viento. Si lo escriben así, ejecatl es aire. Si reduplican esa E, en cuyo caso hay que añadir, bueno, si reduplican la E, entonces significa aire, aire, aire con intensidad, viento. Y el viento tiene un sufijo tl. Así que, además del sufijo tl, tli, tenemos su derivado tl. Esto ya ustedes lo saben, es un mero repaso. Le voy a pasar rápidamente por encima. Tenemos tl. Se los voy a poner en orden para que quede claro dónde está la omisión. ¿Qué fue lo que se quitó en este caso? En el término Kali tenemos el sufijo li. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en tl se omitió la i. En li se omitió la t. Y todo esto tiene su razón de ser. En el término Cuespalin, tenemos un sufijo especial. In. Y eso lo vamos a ver después. En el término coatl tenemos el sufijo coatl. En miquistli, el sufijo tli. Y para quienes no sepan los significados de los nombres, les voy diciendo: dragón, viento; Kali es casa; Cuespalin, lagartija; coatl, serpiente; miquistli, muerte; Mazatl, todavía se usa hoy, significa venado. Y termina en teli. Tostli termina en tli y significa conejo. El noveno signo es atl, termina en tl y significa agua. El significado está más o menos aludido en su glifo. El agua es una gota de agua. Itzcuintli termina en tli, significa perro. Es el origen de escuincle, se dice hoy. Pero en náhuatl es itzcuintli, con pronunciación débil de la primera i, casi como si dijera itzcuintli, así. El signo número 11 es osómatl, que termina en tl y significa mono. Aquí les voy a hacer una aclaración. En Masehuali, es decir, osómatl se dice en tecpili, en náhuatl clásico. Pero en Masehuali, que es el náhuatl popular, se dice matli. Ya después estudiaremos una regla de náhuatl que permite abreviar las palabras, simplificar mucho el sonido, y esto es eliminando saltillos. El siguiente signo, el 12, se llama malinali. Termina en li y quiere decir soga. Malinali propiamente quiere decir lo torcido, algo torcido, no hierba, algo torcido. Pero como por excelencia lo torcido es una cuerda o una soga, y esa se hacía con cierto tipo de hierba, entonces se suele traducir como hierba torcida. Pero hierba solita así se dice shiwit, que es un término diferente. Así que malinali lo podemos entender como hierba torcida o torsión. El signo número 13 es acatl y termina en tl, significa caña. El siguiente signo, ocelotl, bueno, todavía lo entendemos muy bien, quiere decir ocelote, y termina en tl. Cuautli termina en tli, significa águila y también árbol, pero se suele representar como un águila. El siguiente es Coscacuautli, que quiere decir propiamente buitre. Aquí una aclaración: si nosotros traducimos literalmente al español, es águila de collar. Coscatl quiere decir collar, águila de collar. Pero eso no es lo que querían decir los anahuacas. No querían decir un águila con un collar o un águila con una marca en forma de collar. No, querían decir un buitre. En otras palabras, es importante distinguir la traducción literal de los términos de náhuatl con la traducción semántica, es decir, con el significado que entendían los hablantes. Así que cuautl se refiere a lo mismo que llamamos auras en otros países. El siguiente signo es oli. Quiere decir movimiento y no tiene sufijo nominal, no tiene sufijo sustantivo. Ya eso se los expliqué. Y ahora voy a hablarlo un poquito más. Por lo tanto, solo lo voy a subrayar
Y digo que carece de sufijo. No confundir con un caso como Cuespalin. Parece que terminan igual, pero no son iguales. El siguiente signo, Tecpatl, termina en TL y significa cuchillo de pedernal. Hay que distinguir el Istli, que es el cuchillo normal, cuchillito, Istli, de Tecpatl, que es un cuchillón grandote. Tecpatl es el que se usaba en la guerra. Entonces, Tecpatl propiamente es así, el cuchillo de pedernal. Incluye los dos conceptos, pedernal y cuchillo. Quiahuitl significa lluvia. Y es esa M que ven ahí, la M es el glifo anahuaca de la nube. Y por último tenemos Xochitl. Se los voy a dibujar como en la piedra de los soles, a ver si me sale. En la piedra de los soles lo dibujan así. Así. Este signo Xochitl representa el cero calendárico. Es decir, el cero que se pone no al principio, no es el cero cardinal, sino el cero ordinal, el cero del calendario. Este cero se pone al final de una expresión periódica. En otras palabras, los 20 signos en realidad representan las 19 cifras y el cero. Hay una integración total entre el modo de numerar y el modo de ordenar el tiempo. Así que numeración y calendario son lo mismo. Quiero decirles que se dice, no, que los nahuas no conocían el cero. Falso, lo conocían. El cero fue inventado por los olmecas. Los nahuas son tan herederos de los olmecas como cualquiera. El cero quedó representado quizás un centenar de veces en los códices nahuas, sobre todo en los códices catastrales. Y por supuesto en la piedra del sol en la función que les digo. Hay un cronista que dice, estos 20 signos no solo se usaban para el calendario, se usaban para numerar en general cualquier cantidad de cosas. Luego, si tú los ibas poniendo en sucesión en las páginas de un códice, representaban los números. Es un ejemplo que les pongo, no quiero decir que lo hicieran así. Ahora bien, vamos a estudiar los sufijos a ver qué pasó ahí. Esto es repaso. Ustedes saben que aplicamos el sufijo tli cuando el radical, es decir, lo que viene delante, termina en consonante. Por ejemplo, sipak tli, ¿cuál es el otro? Ayúdenme. Mikis tli. El siguiente, ¿cuál es? Tosh tli. A ver, itzcuin tli. Cuau tli. Y el saltillo funciona como consonante. No es cuautli, sino cuautli. Seguimos con cacuautli, obviamente. Y, bueno, ya el otro no. En otras palabras, si el radical termina en saltillo o en consonante, se añade tli. Pero, si esa consonante es L, entonces se añade li, como en caso de Cali. A ver si hay algún otro. Cali, Malinalli. Ya, Cali y Malinalli. En ambos casos vemos que el radical termina en L. Cali, Malinalli. Recuerden que la doble L siempre se pronuncia como L larga, nunca como la Y del español. Ahora bien, ¿por qué razón? Y sigue siendo repaso. ¿Por qué razón si la terminación de radical es en L, se le elimina la T al sufijo tli y se queda como li? Porque el náhuatl no pronuncia, no le parece bien, no le suena bien pronunciar la combinación L-T-L. Es decir, términos terminados en L, si se unen a otros términos o elementos comenzados en TL, eliden la T y se queda como una L larga. Donde quiera que vean el náhuatl doble L, en su origen hubo una fusión de este tipo, una aglutinación de términos de este tipo. Es decir, algo terminado en L con otra cosa comenzada en TL. Esto es muy común en náhuatl, vemos la doble L por donde quiera, pero hay que preguntarse de dónde sale, porque a la hora de juntar una palabra con otra, tú tienes que saber exactamente cuál es el sufijo. No puedes pensar que, por ejemplo, la doble L y la I son el sufijo de Cali. No, porque en ese caso, si vas a juntar Cali con otra palabra, por ejemplo, calpolli, no dirías calpolli, sino capolli. ¿Ves? Así que la raíz es cal, el radical es cal. El sufijo, por lo tanto, es li. Ahora bien, ¿en qué momentos usamos la forma TL? La forma TL lo que hace es que pierde la I del final. Lo tenemos, por ejemplo, en Ecatl o en
coatl. Vamos a estudiar el caso de coatl. Ejecatl termina en, el radical termina en A. Coatl termina en A. A ver, algún otro. Mazatl terminó en A. Seguimos. Atl, por supuesto, el radical termina en A. Osomatl en A. Algo más. Acatl, pero en Ocelotl termina en O. Vamos a seguirle. Tecpatl termina en A. Quiahuitl termina en I. Bien. Y Xochitl termina en I. Entonces, ¿cuál es la regla? Eliminamos la I del sufijo tli cuando el radical termina en vocal. ¿Por qué? Porque en náhuatl yo no puedo pronunciar dos consonantes en la misma sílaba. Tengo que separar siempre. Pero nada me impide añadir una consonante a una vocal. Así que si yo digo coatl, es mucho más cómodo, más breve la expresión que si dijera coatli. Si digo coatl, el acento recae sobre la O. Pero si le añado esa I del sufijo tli, tendría que decir coatli y el acento se traslada y entonces aumenta una sílaba la palabra. En náhuatl, tanto el común como el clásico buscan esa síntesis. Así que si ustedes dicen coatl y no coatli, es por la misma razón por la que en náhuatl clásico se dice osomatl y no osomatli. ¿Ven? Solo que en el náhuatl común esta forma se ha quedado de osomatli porque ya no, 5 siglos del náhuatl no ha tenido evolución. Mientras que en náhuatl clásico sí evolucionó. Esto es una tendencia que vemos en la lengua que nos permite también decir a dónde iba. Porque el rescate de la lengua no es una fotografía. No es solo ver cómo se hablaba hace 5 siglos y seguirlo hablando así. No. Para que una lengua viva, tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Tiene que añadir palabras, tiene que salir palabras de ella, tiene que regularizar sus formas de conjugación, sus formas de añadir sufijos, etc. Por lo tanto, el rescate de la lengua náhuatl, como de cualquier otra lengua nativa de América o del mundo, implica mucho más que simplemente saber cómo se hablaba, cómo la hablaban los mexicas. No. Hay que imaginar cómo pudo haber seguido ese desarrollo si no hubiera llegado Europa, si no hubieran llegado los cristianos. ¿Cómo habría sido ese desarrollo? Y hay que crear cánones, crear una institución, crear reglas claras que permitan desarrollar la lengua. Si no existen reglas, cada cual la pronuncia como quiere y termina habiendo, primero, variantes cada vez más extremas, después dialectos, finalmente se convierten en nuevas lenguas y el resultado es que lo que pudo haber sido un grupo de 2-3 millones de personas que hablan una lengua, ahora son 100 grupitos diferentes. Es decir, pierden peso político, pierden peso social. La lengua pierde además cantidad de interacciones y por lo tanto deja de ser valiosa para la cultura. Así que el rescate de las lenguas va mucho más allá de hablarlas. Son otras cuantas cosas, es parte de entenderlas. Ahora bien, tenemos la deriva de tli en tl y li. Pero aquí encontramos también el sufijo in. El sufijo in es el artículo indefinido. Es como decir uno. No es lo mismo decir el perro que decir un perro. No es lo mismo decir la lagartija que decir una lagartija. La lagartija tú estás definiendo esa lagartija. Pero dices una lagartija puede ser cualquiera. Voy a usar el caso mismo de Cuetzpalin. Les voy a escribir las dos maneras de decir esa palabra. Cuetzpali es la lagartija. Cuetzpalin, una lagartija. Pero cuando la partícula in la pones a modo de sufijo al final, empieza a funcionar como el artículo li. Esto solo se usa para animales pequeños y le da un carácter coloquial a la palabra. Por ejemplo, puedes decir tochtli, tochtli. Lo separé para que vean bien el sufijo. Pero también puedes decir toshin, toshin, tochtli, el conejo, toshin, un conejito. ¿Ven? Así que eventualmente y por opción podemos sustituir el sufijo tli o el li por in, por el artículo in. Incluso podríamos decir intochin. Estamos repitiendo el artículo. Es decir, uno va adelante y otro va después. Significa un conejito. Esto, les repito, solo se usa para
animales pequeños o cosas pequeñas que reciben animación, aunque sea por metáfora. Por ejemplo, la palabra estrella. ¿Cómo se dice estrella en náhuatl? ¿Recuerdas? Se dice Citlali. Pero si usas el sufijo in, puedes decir Citlalin. Así que queda claro que la palabra se corta en esa L. Por lo tanto, todo lo demás es sufijo. Insisto en este asunto. Ahora bien, vamos a repasar los nombres para adquirir vocabulario. Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuespalin, Coatl. Estos son los primeros 5. Le siguen Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli. Luego, Ozomatl, Malinalli, Acatl, Ocelotl, Cuautli. Y finalmente, Coscacuautli, Olin, Tepatl, Quiahuitl, Xochitl. Ok, y ahora vamos a pasar a nuestra segunda unidad porque el tiempo se va. La segunda unidad son las aglutinaciones. Esto también es repaso para ustedes. Así que me voy a hacer un espacio aquí para aglutinar términos. Y por supuesto, como estamos en la semana del calendario, vamos a aglutinar términos de valor calendárico. Eso les va a servir a ustedes para la clase que viene. Por ejemplo, ¿cómo se dice calendario en náhuatl? Bueno, quiero decirles que cada uno de estos signos se asociaba a un número. Son 20 signos, son 13 números. Por lo tanto, en total son 13 por 20, 260 combinaciones. Cada combinación se llamaba tonali. Bien, del radical tonal, de la raíz ton significa energético, radiante, le da nombre a lo que es, a lo caliente, a lo visible, a lo luminoso. Tonal quiere decir energético. Tonali literalmente es la energía, una energía. Así que cuando tú unes, por ejemplo, Zipactli con el número 1, Zipactli, 1 dragón, eso es el tonal 1 dragón o la energía de 1 dragón. Le daba nombre un día. El día siguiente, ¿cómo se llamaría? 2 vientos. Omehecatl. Entonces el tonal Omehecatl, la energía de Omehecatl. Sí, es correcto y es cierto que lo que percibían los anahuacas cuando decían tonali, cuando decían día calendárico, es el concepto de energía. En un sentido bastante físico, bastante moderno, es decir, la energía de ese día. ¿Por qué? Porque ese día consiste en un montón de radiación y de cosas que nos van a llegar y nos van a imprimir. Y cuando eso se repite una y otra vez, estamos hablando ya de un molde. Y no voy a meterme más en este tema porque los 260 tonales tienen un gran significado. Ahora bien, el día calendárico se llamaba tonali, pero el día físico se llamaba Ilhuitl. Ilhuitl. Este mismo término, día físico, Ilhuitl, da nombre al cielo, Ilhuicatl. Por lo tanto, un día físico se comprendía como una rotación del cielo, una rotación completa del cielo. Así que yo marco un día físico por, digamos, el sol en determinado, en la ventana de un monumento ubicado en aquella montaña. Y por ahí me está saliendo el sol. Cuando vuelvo a verlo ahí, ya pasó un día. Eso se llama Ilhuitl. Pero tonali es un concepto diferente. Como vamos a estudiar, la medida del Ilhuitl y de tonali no era exactamente igual. ¿Bien? Porque en determinada cantidad de días físicos, en determinada cantidad de Ilhuitl, podía haber un tonal de menos. Por lo tanto, un tonali medía un Ilhuitl y un tantito más. Y eso lo vamos a ver después. Ahora bien, el concepto de medida de los ciclos o de lo que tú quieras, pero se aplicaba sobre todo al calendario, se dice Poali o Powali. La pronunciación es independiente de su significado. Puedes pronunciar exactamente de las dos maneras y sigue significando lo mismo. De hecho, he visto poemas, por ejemplo, en que en un momento se pronuncia así y en el otro se pronuncia así. Así que ni siquiera era cuestión de pueblos, sino más bien de
darle cierta métrica, cierta medida a la oración. Ahora, Poali o Powali viene de una raíz po, que significa ramita. Y nos dice que al principio los cálculos se hicieron con ramas. También nos está diciendo que las ramitas se usaban para crear el Tezcanicuili o el tablero sobre el cual se ponían las semillitas que permitían hacer las operaciones matemáticas. Ahora bien, Poali, cuando se une con Tonali, produce el concepto de Tonalpowali o Tonalpoali, es igual, que quiere decir la cuenta de los días calendáricos, no simplemente de los días, sino la cuenta de las fechas, por decirlo con propiedad. El Tonalpowali es el nombre de las 260 combinaciones. Bien, pero si quieres hablar del año terrestre como un todo, es la cuenta de los días físicos, es decir, de los 365 días, ya no de los tonales, sino de los días físicos. Bien, así que para expresar el concepto de calendario como un todo y no solo la parte de los tonales, se decía Xiupowali, compuesto de Poali o Powali, que es cuenta, más, y aquí tenemos una nueva palabra, Xiuitl, se las voy a escribir arriba. Xiuitl significa ciclo, pero cuando dice Xiupowali, todo el mundo entendía que estabas hablando del año terrestre. Xiuitl. Bien, así que tenemos más vocabulario. Xiuitl quiere decir año si estamos hablando de años. Si estamos hablando en general, solo significa ciclo. Ahora bien, si tú pones a rotar un año de 365 días con el año, si le puede llamar año, al Tonalpowali. Es decir, si pones a rotar una cantidad de 365 días con una cantidad de 260 tonales, eso se va a empatar otra vez a los 52 años. 52 años. Y esa cantidad recibía el nombre de Xiumolpili. Molpili significa atado o contraído, agarrado. Xiu es la contracción de Xiuitl. Y aquí encontramos una de las reglas que les he hablado, la regla de polisíntesis, que es que cuando uno un sustantivo a otro término, el que sea, ese sustantivo pierde el sufijo nominal y se queda en este caso como Xiu, porque esa I de Xiuitl no es parte de la raíz, es parte del radical, pero no de la raíz, es un añadido. Así que la raíz realmente es Xiu. Bien, bueno, ¿alguna cuestión hasta aquí? ¿Tienes alguna cuestión tú particular, aparte de las preguntas? Sí, nos queda un tiempito. Ya hemos aprendido entonces Tonali, Iluitl, Iluicatl, Tonalpowali, Xiupowali, de Xiuitl, por supuesto, Xiumolpili, que son los 52 años. Si unes dos bloques de 52 años, es decir, si tú estás pidiendo 52 años y le añades a eso el ciclo de Venus, y Venus recibía el nombre de Citlalpol. Citlalpol, ya sabemos, a ver, ¿de dónde viene Citlal? De Citlali, ya sabemos que Citlal viene de Citlali, estrella, pero fíjense, es un sustantivo, cuando lo voy a unir le quito el sufijo. ¿Y con qué lo estoy uniendo? Con el sufijo aumentativo pol, significa grande. Así que Citlalpol quiere decir gran estrella, y es el nombre de Venus. También se podía componer el mismo significado, que también es nombre de Venus si lo dices así, Hueycitlali. En este caso tenemos un prefijo aumentativo y aquí un sufijo aumentativo. Ya después, cuando estudiemos este tipo de elementos que le dan cualidad a las palabras, vamos a ver que hay una diferencia entre ambos sufijos, pero ambos aumentan. Así que estrellota o gran estrella era el nombre de Venus. Si nosotros unimos Venus con el ciclo de los 52 años, tenemos que doblar, tenemos que duplicarlo. Después estudiaremos por qué. De manera muy breve les voy a decir es que si yo meto el ciclo de Venus con los 52, a los 52 años no completé el año aparente de Venus, sino que voy por la mitad. Así que necesito otros 52 para completar el año de Venus. Ese doble Xiumolpili
medía 104 años y se llamaba Huehuetilistli, que quiere decir edad o vejez. Bueno, por supuesto, duración, que quiere decir duración por excelencia. Así que a partir de esta duración de 104 años medía muchas cosas. Por ejemplo, los retiros laborales se hacían a los 52 años, mientras que se consideraba que el término ideal de la vida humana es de 104 años si se vive con sanidad y con tranquilidad. Así que 104 para ellos significaba ancianidad. Huehuetilistli, la ancianidad. Deriva del término huehuetl, que significa viejo, anciano, que a su vez deriva de ese prefijo huey que quiere decir grande. Por eso en México, no en el resto de Latinoamérica, pero en México a una persona vieja se le dice grande. Está grande quiere decir está viejo, porque sigue en el fondo el pensamiento náhuatl, donde viejo se formaba de grande. Si tienen alguna pregunta, sí puedo descansar un poquito. Sí, por favor. Preguntas fueron desde clases anteriores. Sí. Y aquí Miguel Ángel Tlacatecotl pregunta, ¿cómo se les conocía a lo que hoy en día llamamos mesoamericanos? ¿Cómo se reconocían entre los antiguos habitantes de la cultura que compartían la misma cosmogonía? Son dos preguntas, si entiendo bien. La primera es cómo se le llamaba a Mesoamérica. Sí, ¿cómo se les conocía a lo que hoy llamamos mesoamericanos? Bueno, ¿cómo se le llamaba a Mesoamérica? Mesoamérica, miren, a través de la historia, 10.000 años por lo menos de historia que tiene Mesoamérica. Se han hablado muchas lenguas. En la actualidad se le dice Mesoamérica, que es una palabra del español. Pero antes de que hubiera español se decía con una palabra del náhuatl, porque el náhuatl era la lengua común. Y antes que surgiera el náhuatl, seguramente que tenía otro nombre y otro y otro. Es decir, vamos a aclarar que las cosas no tienen nombres de nacimiento. Los nombres se los damos. Por lo tanto, no hay que discutir sobre si se llama así o se llama así. Todo depende de qué momento estamos hablando. En la actualidad se le llama Mesoamérica. Así que lo voy a poner. Mesoamérica, que se forma de un prefijo meso que quiere decir en el medio. Sin embargo, hay un problema. Cuando se creó esta palabra, la creó Paul Kirchhoff hace 80 años ya. Cuando se creó esa palabra, lo que se sabía de los anahuacas era lo que estaba más o menos en el medio de América. Pero es que Anáhuac se ha ido extendiendo. A medida que se hacen excavaciones, nuevos descubrimientos, se nota que su influencia llegaba más y más lejos. De hecho, ya hoy se percibe y se reconoce la influencia de Anáhuac en una ciudad tan lejana como Cahokia, en el Mississippi, bien arriba. Por lo tanto, de hecho, hace poco se descubrieron evidencias de uso del sistema de 260, 20 y 13 en Venezuela. En otras palabras, el concepto de Mesoamérica ya no funciona y el mismo Kirchhoff, cuando lo estaba creando, dijo esto tiene problemas que hay que discutir. Obviamente los académicos no los han discutido porque reverencian vacas, no estudian. Entonces, ¿qué nombre le daban a Mesoamérica a los nahuas? Le decían Anáhuac. Y se lo decían, se lo voy a poner como ellos lo pronunciaban. Se lo decían porque hablaban náhuatl, y Anáhuac es una lengua, es una palabra náhuatl. Anáhuac, compuesto de agua y náhuac, rodeado de. Así que la acepción de rodeado de agua es el nombre que le daban de hecho a todo el continente, a todo lo que esté rodeado de agua. Incluso se puede aplicar al planeta Tierra porque al cielo le llamaban Teoatl, es decir, las aguas sagradas, el cosmos, el océano cósmico. Así que ese nombre incluso se puede aplicar al planeta, pero cuando decían Anáhuac, generarían lo que hoy llamamos América. Y no me pregunten si conocían el mapa o no. Por supuesto que sabían que estaban viviendo en un lugar y que ese lugar tenía límites por el agua. Y a ese lugar entonces, con la forma que la concibieran, le llamaban Anáhuac. Pero también le llamaban Anáhuac específicamente a lo que hoy llamamos Mesoamérica. Es decir, al área de irradiación de la cultura tolteca. Y no estoy hablando de los moradores de Tula, sino de los que practicaron la toltecaia. Ahora bien, antes de los náhuatl seguramente tenía otros nombres. Pero quedémonos en la época náhuatl. Los anahuacas recibían el título, respondiendo a tu pregunta, Miguel Ángel, el título singular de
Anahuacatl. Y el título plural de Anahuaca. Por lo tanto, aquí encontramos una regla. Para los gentilicios, si termina en TL es singular. Si termina en Saltillo es plural. En este caso, Anahuaca se forma de Anáhuac, que pierde el sufijo locativo K y añade el sufijo gentilicio catl. Así que términos terminados en catl, por lo general, no siempre, por lo general componen gentilicios. La segunda pregunta tuya, la verdad es que no la entendí. ¿Cómo se reconocían entre sí? Bueno, los parientes se reconocían porque se conocían la cara. Los de más allá por la lengua, y ya cuando se trataba de naciones diferentes se reconocían porque tenían ciertos principios culturales comunes. Contaban igual el mismo calendario para todas partes, la misma creencia, es decir, la misma fe, la misma creencia en la serpiente plumada, los mismos principios de vida, los mismos valores en general, quitando detalles locales, como pasa hoy, ¿no? Sí. A mí se me hace que sí. por la pregunta, por el sentido de aquí nos decimos americanos, en Europa europeos, en este país mexicanos. Sí, mira, tu pregunta es muy profunda. Involucra el concepto de identidad. De eso me gustaría hablar con más calma. La verdad es que cuando la identidad de un pueblo se define por términos creados por otro pueblo, es una identidad vendida, es una identidad falsa, mercenaria, al servicio de otra causa. ¿Ves? Así que hay que tener mucho cuidado con cómo nos definimos. Te voy a poner un ejemplo. Por mi acento tú notas que yo no soy mexicano. Durante 2 siglos se le ha estado diciendo a los mexicanos que Mesoamericano es México, lo cual no es cierto. Por lo tanto, cuando traducimos Mesoamérica como Anáhuac, ahí no falta alguien que diga, no, pero el cubano no es Anahuaca. A ver, primero estudia Anáhuac, después estudia la ideología mesoamericana, después comprométete. Y después que tú generes cultura, entonces va a decir si sí o si no. Cuando sepas, no a lo tonto, porque allá en la escuela te dijeron como un propósito colonizador que México es la frontera que le han permitido los norteamericanos tener. Eso no es cierto. Para mí, México es parte de Anáhuac. Y Anáhuac se extiende desde Alaska hasta Patagonia. En Sudamérica, Anáhuac recibe el nombre de Tahuantinsuyo. Esa es mi definición política y este es el país que yo estoy viviendo. Además, esa es la realidad cultural que estamos viviendo. Los rollos de políticos que si venden fronteras o hacen lo que sea, eso no nos interesa aquí. Pero, siguiente pregunta. Sofres pregunta que si existe diferencia entre el calendario azteca y mexica, que si alguno es más acertado. Calendario usado en Anáhuac lo crearon los antepasados de los olmecas. Esto lo sabemos porque ya hay al menos una fecha, o quizás hasta 2, inscritas en tiempos anteriores a los olmecas. Estamos hablando de que la fecha más antigua debe ser del, digamos, 1876, cosas así, antes de Cristo. La fecha más antigua labrada. Ahora bien, esto significa que el calendario no lo inventaron los mexicas. Los mexicas son un pueblo reciente. Los mexicas alcanzaron su independencia en 1428. En otras palabras, ni siquiera llegaron a vivir un siglo de independencia. Son un pueblo muy reciente. Pensar que todo lo anahuaca cabe en los mexicas, eso no es así. Los mexicas heredaron un calendario ya completamente hecho y no le cambiaron nada. Eso se puede probar estudiando las fuentes mexicas. Son exactamente iguales, coinciden en cada mecanismo, en cada correlación con las fuentes mayas o las fuentes zapotecas. En otras palabras, no existe un calendario mexica y mucho menos un calendario azteca. Azteca es un nombre literario que se le suele dar a los mexicas. El concepto de azteca en realidad, como lo usaban los mexicas, no quería decir mexica, quería decir otra cosa. Pero eso lo vamos a estudiar en las clases de historia. Ahora bien, insisto en esto porque a pesar de lo que digan los antropólogos y lo que digan las academias, el calendario era uno y se puede probar. Y se puede probar además fácilmente. Es una cuestión de aritmética y de conocer las fuentes arqueológicas. Eso lo vamos a ver en la clase de calendárica. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta de hace algunas clases. Aramar Salcedo preguntó cuál es la diferencia entre el náhuatl de los sacerdotes y el de los nahuales y a qué van enfocados los textos de cada una de estas clases sociales. Bien, esa es una buena pregunta porque es del tema de náhuatl, es del tema de hoy. Voy a escribir
como repaso de nuevo los nombres de las variantes del náhuatl según han surgido en la historia. Recuerden que el primer náhuatl que surgió y sigue vivo hoy se llama Macehuali o Macehual, quiere decir lengua popular. De ahí deriva, y estamos hablando aquí, digamos, del siglo 8 después de Cristo. De ahí deriva el Tecpili, que quiere decir lengua culta o noble, y estamos hablando de, digamos, siglo XIV después de Cristo. De Tecpili derivan dos variantes. Una se llama Teonáhuatl, que quiere decir habla sagrada, y otra se llama Nahualitoa. Y esto fue en el siglo XV después de Cristo. Bien, así que hay una deriva. El Macehual da origen al Tecpili. El Tecpili da origen al Teonáhuatl y al Nahualitoa. En ese momento viene la invasión. Y por supuesto, destruyeron estas variantes que eran más refinadas. Pero hay que reconocer que los padres de la invasión se acogieron al Tecpili y lo difundieron. En otras palabras, el Tecpili tuvo una nueva vida a través del náhuatl colonial. Hay cierta diferencia entre la pronunciación del Tecpili en la época mexica, en la época de Texcoco, y del Tecpili en la época de la colonia, porque los padres le añadieron supuestos refinamientos que en realidad lo vuelven un poquito cursi. Empezaron digamos, a exagerar el uso de los reverenciales y eso, para adaptarse al español de aquella época. Y también los padres de la invasión empezaron a componer términos cada vez más largos para poder expresar los conceptos teológicos cristianos. Les era más cómodo agarrar varios términos náhuatl, empatarlos y componer un gran término teológico, inventarse uno desde su raíz, obviamente. Luego, sí hay una diferencia entre Tecpili prehispánico y poshispánico. En el medio está el Teonáhuatl y el Nahualitoa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia así más obvia entre ambos? En Nahualitoa se parecía mucho al Tecpili. La lengua de los nahuales, la lengua de los brujos, quedó recogida sobre todo, se quedó recogida en varios poemas y demás, pero sobre todo en dos colecciones. La del padre Alarcón y la del padre La Serna, que son conjuros, son digamos un centenar de poemas que son conjuros, que a la primera cita parecen invocaciones a los dioses, en realidad no es así. En realidad se trata de descripciones de ejercicios. De hecho, el primero de esos conjuros que aparece en la colección de Alarcón describe paso a paso cómo uno se debe sentar para meditar y qué debe pasar en la mente y eso. Termina diciendo algo así como: Asmo Mati, nada en mi mente. Soy un guerrero, Asmo Mati, nada en mi mente. Ustedes se dan cuenta que no se trata de una simple oración a un espíritu. Entonces, el Nahualitoa es muy similar al Tecpili, lo que cambia es el significado que se le da a las palabras. Por ejemplo, a un cuchillo no se le dice Tecpatl en Nahualitoa, se le dice Chichimecatl. ¿Ves? A una enfermedad no se le dice Cocolistli, enfermedad, sino que se le dice espíritu verde. Y así sucesivamente. Luego, cambian los sentidos que se le dan a las palabras. También cambia un poco la manera de conjugar. Digamos que estas dos variantes del Tecpili tienden a hacerse más sintéticas. Eso se nota todavía más en el Teonáhuatl. La característica del Teonáhuatl es que agarra una oración completa del Tecpili y la reduce. ¿Cómo lo hace? Bueno, si yo estoy hablando con alguien y ya lo conjugué la primera vez, la segunda vez no lo tengo que conjugar. Hace además mucha fuerza. De hecho, el Teonáhuatl queda sobre todo en cantos sagrados. Por ejemplo, los himnos sagrados del Templo Mayor que recogieron los informantes del Padre Sagún, ahí tú tienes Teonáhuatl puro. Y estás viendo que en algunos casos el comentarista dice: no entiendo lo que dice. De hecho, en el último de los poemas dice: no entiendo ni una palabra, por eso no los voy a traducir. Porque llega a ser demasiado sintético. Hay algo que también debes tener en cuenta. El náhuatl no se formó de una pieza, se formó de influencias de varias lenguas, sobre todo de el Huehuenáhuatl, que fue su padre directo, del náhuatl de la época de Tula, que metió mucho vocabulario, y de otra lengua llamada chichimeca, que se hablaba en el norte de México y la hablaban los nómadas. Esa lengua influyó mucho, el chichimeca, en el Teonáhuatl. De manera que
La verdad tenemos que entrar en clases más avanzadas para que puedas comprender esa diferencia. Yo les voy a traer poemas aquí para que hagamos las traducciones. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Lili Castillo pregunta, ¿el término tonalmaxiotl es igual para interpretar las energías? Tonalmachiotl o modelo de tonales. En teoría significaría lo mismo que Tonalpowali. O si quieres, Tonalamat, el libro donde se recogen los tonales. La verdad es que ese concepto lo difunde Tlacasin Estíbales a partir de una traducción, se basó en una fuente, de una traducción que hace de un documento. Si mal no me acuerdo, ese documento está recogido ahora en el Códice Chimalpopoca. Ahora bien, ese término no se aplicaba antiguamente al calendario. Tlacasin lo aplicó a lo que hoy conocemos como la piedra del sol. Pero el nombre propio de la piedra del sol en la antigüedad era Texcatl. No era Tonalmachiotl, era Texcatl. Y ese nombre quedó recogido. Y no es un nombre específico nomás de ese monumento, sino de un montón de piedras similares a la piedra del sol. Conocemos la más grandota, la más linda que está ahí en el museo, pero hay otro montón de piedras similares, algunas muy grandes, que tienen el mismo modelo de círculos concéntricos con rayos. Eso se llamaba un Texcatl. Y me quedo ahí porque para seguir avanzando en este tema tendría que caer en la clase de calendárica. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, hay muchas preguntas. ¿Alguna más? Sí, me da tiempo. Bueno. Isaac Ledesma, ¿cuál es la raíz de la palabra xolotl? Aprovecho para saludarte, Isaac. Xolotl lo vamos a escribir. Buena palabra. Xolotl. Se forma. Es más. Vamos a ver la raíz y su formación. Primero vamos a decir que Xolotl es el nombre que se le da, el nombre literario, por decirlo así, de el Nahual. Así que Nahualli es un nombre técnico que se refiere al sujeto del estado onírico, es decir, al que cobra conciencia de estar soñando. Eso es un Nahualli. Pero Xolotl es el nombre que se le da al Nahual en los mitos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, el profeta Seacat sueña y va al inframundo, ahí está en compañía de Xolotl, está alternando con su Xolotl. A veces se le impone la memoria de la vida cotidiana, entonces él se cree Seacat. Pero otras veces se da cuenta que está soñando y ahí entonces habla Xolotl. Es un desdoblamiento literario. Xolotl se forma de la raíz Xol, que quiere decir deslizarse, resbalar o incluso filtrarse. Y por lo tanto ir de un lado a otro, pero ir por debajo, subterráneamente, resbalar. Más un sufijo yotl, antiguo, que quería decir condición genérica de algo, y les digo antiguo porque la combinación de yotl con el radical chol se dio antes de que surgiera la lengua náhuatl, se dio en la lengua anterior, por lo tanto ya entra sin esta Y y sin nada más a la palabra xolotl. Esto es simplemente un sustantivo de origen abstracto, pero que ya se usa en forma concreta y aplica directamente a Nahual. No es un dios. Xolotl no es un dios. Es una condición. Es un estado de ser. Es una condición transicional entre lo humano y lo divino. ¿Alguna otra? Me da tiempo para una más. Ok. Bueno, personas que preguntan acerca de qué significa México y Mexica, que ya habías dicho en algunas otras clases. En otra clase, sí. A ver, permítame. Olmeca es un nombre que... Ah, no, perdón. Esa es una respuesta, es que están platicando entre ellos. Ya, de acuerdo. Bueno. Ahí dice aquí Edgar Castro, que es la última pregunta. Los antepasados de lo que hoy conocemos como olmecas aparecen con unos relieves, con unos símbolos de cuerda mecatl. Mira, vamos a hablar de el origen del término olmecatl en contraclase. Si tú quieres, en la siguiente clase de náhuatl hablamos de varios términos que tienen un origen etimológico, es decir, literal, lingüístico, pero tienen una interpretación moderna. Olmeca, debes tener en cuenta esto. Olmeca no es el nombre que se daban a sí mismos los olmecas. Primero, porque en la época de los olmecas no existía la lengua náhuatl. Segundo, porque los nahuas, los mexicas, nunca le llamaron a esos abuelos fundadores olmecas, le llamaban toltecas. ¿Ves? Tercero,
porque Olmeca es en sí el nombre de una etnia, de un pueblo que todavía existe incluso, de tiempos recientes, que vive entre Tabasco y Veracruz. Y cuarto, porque el término de Olmeca, en referencia a los abuelos fundadores, lo crearon los antropólogos en 1942. 1941 fue cuando por primera vez se propuso, oye, vamos a llamarle a aquellos padres fundadores igual que a la gente que vivió pues en la misma zona. Por lo tanto, tratar de encontrar relaciones filosóficas en el nombre Olmeca no tiene sentido. Eso simplemente fue un nombre que escogieron los antropólogos. ¿Cómo se llamaban los Olmecas a sí mismos? ¿Quién sabe? Cuando se detecte, se descifre su escritura, porque ya se ha encontrado, cuando se sepa qué lengua hablaban, entonces podremos decir cómo se llamaban a sí mismos. Y el nombre de Olmeca es muy interesante. Tiene una formación interna que vale la pena descifrar. La verdad no tiene que ver con las cuerdas, porque no se forma de Olmeca, se forma de Olm más Ecat, que es sufijo gentilicio. Y esa raíz M es importante, tiene significado, está presente en el nombre y lo vamos a estudiar la semana que viene. Y con esto nos quedamos. Gracias por sus preguntas y gracias por estar atentos. Nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.